En primer lugar, un saludo en especial a todos, aunque sea desde la virtualidad. Para mí es un gusto poder estar compartiendo esta jornada y bueno, mis felicitaciones para todos los organizadores de la Felicerdo, que sé que es algo nuevo y difícil de hacerlo desde la virtualidad. Hoy vamos a conversar sobre los puntos claves en la rentabilidad del engorde. A mí siempre cuando hablamos de alimentación, de rentabilidad, hay 2 o 3 gráficos que son un poquito viejos, pero que siempre me gusta recordarlos, como para ir metiéndonos en el tema. Y bueno, el primero es que la alimentación representa el mayor costo de producción, el 65-70% del costo corresponde al alimento. En segunda instancia, creo que es importante recordar cómo se distribuye ese dinero que gastamos en alimentación. Y vemos que en el sitio 1 se gasta muy poco alimento, por lo tanto hay que hacer alimentos de calidad para producir gran cantidad de lechones. El sitio 2 ya se gasta algo más, es una fase de transición, son alimentos costosos, necesarios, y tenemos que preparar a un lechón para que exprese todo su potencial genético en el engorde. Pero vemos que en el sitio 3 es donde se producen la mayor cantidad de kilos y donde se gasta la mayor cantidad de dinero. Por eso es muy importante trabajar en la rentabilidad de este sitio y bueno, hoy vamos a ir viendo algunos puntos claves. Y el tercer gráfico que siempre me gusta mostrar es que el maíz y la soja son los ingredientes de mayor incidencia, se gasta más del 70% en estos dos y el 30% restante corresponde a todos los microingredientes. Cuando hablamos de rentabilidad en el engorde, creo que debemos considerar algunos conceptos que ya lo hemos hablado en charlas anteriores en la misma Felicerdo, pero viene bien recordarlos. Primero, que la rentabilidad está dada por el máximo retorno sobre la inversión. No está dada solo por el costo del kilo producido o por el costo del alimento. Nosotros tenemos que buscar la máxima rentabilidad sobre la inversión. Debemos considerar entonces los costos de producción y también el precio de venta del cerdo. Debemos estar muy pendientes de lo que se llama el costo marginal, que es la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción. Debemos considerar también los costos fijos, que en el caso del engorde está dado mayormente por el costo del lechón al ingreso y por el costo de la estadía. Y el alimento pasa a ser el costo variable sobre el cual tenemos que trabajar. La mayoría de las granjas venden los cerdos a tiempo fijo para aprovechar al máximo sus instalaciones y es muy importante maximizar la ganancia de peso principalmente y la conversión de alimentos. Y esto es importante porque la alta ganancia de peso diluye los costos fijos del lechón y las instalaciones. O sea, en resumen, la rentabilidad está dada por el ingreso que obtenemos por los cerdos menos el costo de producción. No está dada solo por el costo de producción. Y cuando hablamos del costo de producción del cerdo, tenemos costos fijos, que en el caso del engorde es el costo del lechón al ingreso y la estadía, y costos variables, que es el alimento. Y dentro del alimento está formado por los ingredientes, y hoy vamos a ver el verdadero valor de esos ingredientes, el verdadero costo de esos ingredientes. Y después también dije que era muy importante maximizar la ganancia de peso y la conversión de alimentos, y para eso también es muy importante la salud intestinal y vamos a ver algunos nutrientes claves.
Por supuesto que estos no son los únicos puntos que tenemos que ver, pero ya desde hace años venimos trabajando en granulometría, en elaboración de programas nutricionales, en fases de alimento, en calidad de agua. Hoy, si bien el tiempo es limitado, me gustaría referirme a estos 3 puntos. Entonces, cuando hablamos del verdadero valor de las materias primas, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos, que la calidad de esa materia prima es la que determina el verdadero costo de un ingrediente. Y ese costo depende tanto del aporte de nutrientes como de su digestibilidad en el aparato digestivo. Entonces debemos conocer la calidad de los ingredientes que nosotros compramos, porque el desconocimiento nos puede llevar a hacer formulaciones o tomar decisiones erróneas, aumentando el costo de producción. O sea, en la medida que mejoramos la calidad y digestibilidad, vamos a mejorar el aporte de nutrientes, vamos a pagar esos ingredientes de acuerdo a lo que nos aporta y vamos a optimizar el costo de producción. Yo acá traje algunos ejemplos. El primero que siempre se me viene a la mente porque es muy fácil de determinarlo es la humedad. La humedad en los ingredientes produce un efecto de dilución. Nosotros acá yo puse 3 porotos de soja desactivados, poroto de soja desactivado por vapor, que tiene hasta un 12% de humedad y normalmente tiene un 32% de proteína bruta. Si nosotros ese poroto nos los venden en vez de con 12, con 13% de humedad, nos van a diluir las proteínas y en vez de tener 32 va a tener 31,5. Y si en cambio compramos un poroto desactivado por aire caliente donde tiene una muy baja humedad, como del 6%, los nutrientes se concentran. O sea, en la medida que baja la humedad se concentran los nutrientes. Ahora, un poco la idea es ponerle número. Entonces vemos si ese poroto de soja nos cuesta $300, nosotros vamos a ver que en el primer caso la proteína, el kilo de proteína bruta nos va a salir 94 centavos de dólar por kilo, pero si tiene un punto más de humedad ya nos va a costar 95 centavos, y en cambio si tiene menos humedad y están concentrados los nutrientes nos baja el costo a 88 centavos por kilo. Entonces, si ese poroto de 12% de humedad cuesta $300, el que cuando tiene un punto más de humedad, estamos hablando solo de un punto, lo podríamos pagar hasta $295, o sea, tendría que ser más barato porque produce un efecto de dilución de los nutrientes. Y el caso contrario pasa cuando nosotros tenemos un bajo nivel de humedad donde los nutrientes se concentran, ese mismo ingrediente lo podríamos pagar más caro porque nos da un mayor aporte de proteínas en este caso. ¿Qué pasa con los nutrientes? Ahí hablé de la humedad, puse un ejemplo, voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, para la proteína, y tomé una harina de soja de 46% de proteína, la harina de soja Jaipro, el mismo ejemplo se da para los Speller, que también vienen y son mucho más variables y con diferentes niveles de proteína. Entonces vemos, si también esa soja vale en el mercado $300, el kilo de proteína bruta lo vamos a pagar 65 centavos si tiene 46, pero si en vez de tener 46 tiene 44, lo vamos a pagar 68, o si viene con más proteína lo vamos a pagar más barato, 62. Entonces es importante conocer los nutrientes del producto. Y acá puse, bueno, si la harina de soja 46 vale $300, si nos viene con 44% de proteína ya nos cuesta 286, y si nos viene con más proteína la podemos pagar hasta 313 pesos la tonelada, o sea, más cara. Lo mismo pasa cuando hablamos de digestibilidad de un ingrediente, y puse el mismo ejemplo de la harina de soja con un 75% de digestibilidad, o sea, el mismo nivel de proteína, pero de acuerdo al proceso
puede tener una digestibilidad del 75, del 70 o del 80. Y si nosotros vemos que la digestibilidad es del 75, el kilo de proteína digestible nos está costando 87 centavos por kilo, pero si la digestibilidad baja al 70, nos va a costar 93 centavos. Y si tiene un mejor proceso con una mayor digestibilidad, vamos a aprovechar mejor las proteínas y nos va a costar 81. Como mostraban los ejemplos anteriores, si la soja 46% con 75% de digestibilidad cuesta 300 pesos, si esa misma soja tendría 70% de digestibilidad, tendría que salir 280, o si tendría un 80% de digestibilidad, la podríamos pagar más cara. Lo mismo pasa con la calidad de los granos, de los cereales y la energía. Acá hay un cuadro de la Universidad de Viçosa, que siempre me parece interesante. Ellos separaron, aunque sea de aves, se replica el caso en cerdos, pero separaron todos granos buenos, le midieron la energía y le da 3.432. Y después fueron agregándole diferentes daños. Entonces vemos un maíz con 1,32% de quebrados, con un 3,5% de granos atacados por hongos, ya baja 51 kilocalorías. Y si esos daños son mayores, baja 89 kilocalorías. O sea, que nosotros podemos tener diferencias de aporte energético de acuerdo a la calidad del maíz, de acuerdo a esa calidad de los granos, a la cantidad de granos dañados, a la cantidad de granos atacados por hongos. Por eso tenemos que trabajar mucho en la calidad para poder determinar el verdadero valor. O sea, en resumen, el verdadero costo de las materias primas está dado por el aporte de nutrientes y su digestibilidad. Entonces debemos desarrollar proveedores para comprar por calidad y no solo por precio. Y debemos también establecer un grado de confiabilidad de los proveedores. El otro punto que quería tocar era la salud intestinal, que es otro de los puntos que son de suma importancia para mejorar la rentabilidad en el engorde. Nosotros no podemos tener una buena nutrición sin una buena salud intestinal. Entonces, ¿cuál es la importancia de la salud intestinal? Un sistema digestivo sano es necesario para la digestión y absorción de nutrientes. Es necesario para tener una buena salud intestinal para producir cerdos sanos, libres de enfermedades y para un consumidor cada vez más exigente. Nosotros vemos a diario que cada vez los consumidores nos exigen mayor calidad, mayor seguridad, y para eso en la granja debemos trabajar muchísimo en salud intestinal. La microbiota, que es la flora, las bacterias que están en el intestino, deben estar en un equilibrio para inhibir el desarrollo de los patógenos y además desarrollar inmunidad, tanto celular como humoral, a nivel del intestino. Y otro punto de importancia es que ante la prohibición del uso de antibióticos, cobra importancia la salud intestinal para lograr los máximos resultados zootécnicos. Entonces, en resumen, la salud intestinal es necesaria para bajar los costos de producción, aprovechando los nutrientes, disminuyendo las enfermedades y vendiendo cerdos sanos. ¿Cómo podemos nosotros interferir desde la nutrición para tener una buena salud intestinal? Lo primero, debemos trabajar con dietas de alta digestibilidad y formular con bajos niveles de proteína. Es importante la utilización en alimentos de enzimas, sean proteasas, hilanasas, galactosidasas, enzimas que vienen solas o vienen en un blend con varias enzimas, pero lo importante es que nos sirve para mejorar la digestibilidad de los ingredientes. Se deben considerar también los factores que mantienen ese equilibrio de la microbiota. Hoy se habla mucho de la fibra insoluble, de los probióticos, que son bacterias benéficas que ayudan a inhibir a las bacterias patógenas. Se habla mucho de las paredes de levadura como para hacer una nutrición de la flora benéfica.
Debemos mantener siempre en equilibrio esa microbiota y pensando que tenemos que trabajar permanentemente, sobre todo cuando tenemos algún problema sanitario y tenemos que medicar. Sabemos que ahí es con ese antibiótico estamos destruyendo esa microbiota, ese equilibrio, y es importante después trabajar para restablecerlo. Y dentro de los aditivos que podemos utilizar para mejorar la salud intestinal del alimento están los acidificantes, sobre todo los de acción intestinal, que bajan el pH e inhiben el desarrollo de la Escherichia coli, de la salmonela, de los Clostridium. Otros aditivos que se utilizan son los aceites esenciales de las plantas, como del ajo, del orégano, del ají, que tienen efectos bactericidas, efectos bacteriostáticos. También se utilizan mucho los ácidos grasos de cadena media, el láurico, el málico, las levaduras, que además producen o desarrollan la inmunidad a nivel del intestino. Todos estos puntos nos ayudan mucho a mantener una alta salud intestinal y poder lograr un mayor aprovechamiento de los nutrientes y en definitiva bajar el costo. Y por último me quería referir a algunos nutrientes claves sobre los cuales tenemos que trabajar en el engorde. El primero es la energía. Sabemos que la energía es el nutriente más caro y debemos permanentemente determinar cuál es el nivel más rentable. Y el nivel más rentable va a depender tanto de los resultados que vamos a obtener como del precio de venta del cerdo. Por eso insisto en que nosotros tenemos que maximizar el retorno sobre la inversión. El otro nutriente que es importante es la lisina digestible, primer aminoácido limitante en el cerdo, pero es importante determinar el requerimiento para la deposición de tejido magro. Después lo vamos a ver más adelante, está en función del consumo y de su capacidad genética de poder depositar músculo. Y la proteína ideal, que es el resto de los aminoácidos que tienen que estar en una proporción a la lisina, también nos van a ayudar para producir una mejor deposición de tejido muscular y bajar el índice de conversión. Dos o tres aspectos claves de la energía. Lo primero, que las fuentes más comunes de energía son los aceites y las grasas, o los ingredientes con altos contenidos de los mismos. Los cerdos, ya sabemos y lo hemos comentado, consumen hasta satisfacer sus necesidades energéticas. Entonces, cada vez que aumentamos la energía debemos corregir los niveles de aminoácidos. Por lo tanto, a mayor energía hay menor consumo y mejor conversión. Y a mayor energía las dietas son más caras, mejores resultados o técnicos, pero no quiere decir que tengamos la mayor rentabilidad. Entonces siempre debemos ir buscando, de acuerdo al costo de esa energía y de acuerdo al precio de venta del cerdo, cuál es el nivel más rentable. Y después también nosotros venimos formulando con energía metabolizable. Siempre las dietas en Argentina son a base de maíz y soja, no tenemos muchos ingredientes, pero cada vez tenemos que ir subiendo un escalón, y hoy estamos formulando con energía neta, que es mucho más específica que la metabolizable, y va variando de acuerdo a los ingredientes. O sea, es más específica y va maximizando a los ingredientes con mayor aporte de hidratos de carbono y grasa, y minimiza los ingredientes que tienen más fibra y proteína. Lo vemos acá en este cuadro de Noblet, donde vemos que la energía neta para las proteínas es un 58% de la energía metabolizable, lo mismo que para la fibra es de un 54%. Pero cuando hablamos de grasa o de hidratos de carbono como el almidón, sube a un 90 y 82%. O sea, la energía neta tiende a valorizar más los productos a base de grasa y almidón.
Con respecto a la lisina y la proteína ideal, les decía, debemos determinar el nivel de lisina para cada etapa que está dado por el crecimiento del cerdo y su capacidad de depositar músculo. Y siempre la lisina la debemos relacionar a la energía y al consumo, datos que debemos conocer y medir. Es muy importante en las granjas saber en cada etapa cuánto consumen los cerdos. Y luego debemos crear con el resto de los aminoácidos la proteína ideal para maximizar la deposición de músculo. Yo acá puse una serie de cuadros donde quería marcar algunos conceptos. Primero que, bueno, esa proteína ideal va variando en cada etapa, pero que cada vez se van tomando mayor cantidad de aminoácidos. Nosotros los que venimos formulando de hace varios años tomábamos la metionina, la cistina, la treonina, pero después se empezó a incorporar rápidamente el triptofano, la valina, la arginina, la isoleucina, leucina, o sea, cada vez tenemos que ir incorporando en esa proteína ideal más aminoácidos para poder ser más eficientes. Fíjense en este otro cuadro también de las tablas brasileras de Rostaño, que para determinar el nivel de lisina digestible y el nivel de energía tiene en cuenta la ganancia de peso en cada etapa y el consumo de alimento en cada etapa. Y después, con esos datos, va a determinar el nivel de lisina digestible. Y una vez que está determinado el nivel de lisina digestible, entonces empieza a trabajar en toda la proteína ideal, incorporando gran cantidad de aminoácidos. Y como para ir terminando y dejar algunos conceptos en claro, en el engorde se producen la mayor cantidad de kilos y se gasta la mayor cantidad de alimento, y es el lugar donde es muy importante maximizar la rentabilidad. Debemos utilizar ingredientes de calidad y se debe evaluar su costo en función de la misma. O sea, nosotros tenemos que pagar las materias primas por lo que nos aportan. Debemos trabajar en una alta salud intestinal para lograr el máximo aprovechamiento de los nutrientes y entregarle al consumidor cerdos sanos. La energía es el nutriente más caro y debemos formular por energía neta, que es más específica, e ir buscando el nivel de mayor retorno económico. Se debe determinar el nivel adecuado de lisina digestible de acuerdo al consumo y a la ganancia de peso o deposición de tejido muscular. Y una vez que determinamos el nivel de lisina, entonces trabajar con la proteína ideal considerando la mayor cantidad de aminoácidos, ya que tienen efecto sobre la conversión de alimentos.